Facundo Manes, buenas tardes, gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Como ya habrás escuchado desde la radio, desde el canal de YouTube y la tele, mucha gente con gran expectativa y agradecimiento escuchándote. Gracias, Antonella, gracias, Carlos, gracias a todos por conectarse, por estar viéndolo en la tele o escuchándolo en la radio. Muchas gracias al Rotary de Venado Tuerto, a Sancor Seguros, a la organización Huichi Gabeglio. La verdad que valoro muchísimo esta invitación. Esperaba ir personalmente. Vamos a volver a abrazarnos y vamos a volver a encontrarnos y haremos también esto en persona. Pero gracias a todos los que trabajaron para que hoy estemos reflexionando los desafíos que enfrentamos como individuos y como sociedad. Esta pandemia es, por supuesto, una crisis de salud, pero también es una crisis económica, una crisis social, es un golpe a la geopolítica, al orden internacional, es una crisis ideológica, pero también moral. Y todo esto impacta en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, tanto a nivel individual como comunitario. Y hace meses estamos viviendo una situación excepcional. Y hace meses que hacemos cosas que no hacíamos. Y no hacemos cosas que hacíamos. Y este esfuerzo sostenido por regular nuestras conductas dentro de un rasgo displacentero, más tarde o temprano nos agota. Sí, lo que estamos viviendo pone a prueba nuestras capacidades de autorregulación. Es muy importante saber que no hacer las cosas que hacíamos siempre genera un recurso mental. Por ejemplo, yo salgo a la calle y quiero abrazar a alguien y digo, no tengo que abrazar. No hago las cosas que hacía siempre y eso requiere un esfuerzo mental. O hacer aquellas que habitualmente no hacemos. Por ejemplo, cada vez que hago algo diferente, me lavo las manos. Eso también requiere un gasto mental. Y todo esto produce una fatiga cognitiva, por eso estamos agotados. Además de la fatiga mental, la incertidumbre sobre el futuro en muchos aspectos, en la salud, en la economía, en lo social, se convirtió la incertidumbre en un factor clave. Y el esfuerzo y las energías mentales por negar o afrontar la incertidumbre consume también mucho de nuestros recursos mentales, cognitivos, y provoca ansiedad y agotamiento. El alargamiento de la pandemia, la imposibilidad de predecir cuándo va a terminar, los resultados inciertos en el orden de la salud, pero también en otros terrenos, especialmente el económico, aumentan el desgaste cognitivo emocional. En un estudio desde la Fundación INECO, de más de 10.000 personas en todo el país, encontramos que al principio de la pandemia, cuarentena, había muchos síntomas de ansiedad, pero ahora, ya pasado un largo tiempo en cuarentena, a esos síntomas de ansiedad se les suman síntomas de angustia, de ánimo caído, de depresión. Y afecta a varios grupos en particular, a los jóvenes, por ejemplo. Y lo que encontramos nosotros en nuestro estudio es que esto se daba en todo el país, más allá de donde había más focos de infección o más muertos. Porque esto nos afecta a todos, ni hablar a la gente que se está empobreciendo, que está perdiendo el trabajo, o está entrando en la pobreza, o entró en la pobreza, o perdió el trabajo. Ni hablar a esa gente, pero a todos, a los que tienen el privilegio de alimentar a su familia sin pensar qué van a comer esta noche o mañana, también los agota la situación. Entonces, al inicio había síntomas de ansiedad,
que se mantuvieron y ahora hay más, además, síntomas de angustia, de ánimo caído. Y esto se observa en todo el país, no solo en los lugares donde hay más infección y más muertos, porque la preocupación es por la salud, por la economía, por el futuro personal, comunitario de la Argentina. Y hay grupos que son más vulnerables, por ejemplo los jóvenes. Los jóvenes la están pasando mal. Las mujeres, por el trabajo inequitativo doméstico, por violencia doméstica. Los mayores, ya había una epidemia de soledad antes de la pandemia que ahora se agravó. Y también esto impacta particularmente a los que trabajamos en la salud, a los camilleros, a los enfermeros, a los ambulancieros, a los médicos, a los integrantes del personal administrativo en los lugares de salud. Y aparecen síntomas como estrés, depresión, ansiedad, agotamiento mental, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, para dormir, para tener un sueño reparador, el desapego, la irritabilidad. Hay miedo y preocupación por nuestra salud, por la salud de los seres queridos, cambios en los patrones del sueño, de la alimentación, dificultad para dormir, para concentrarnos. Puede empeorar los problemas de salud crónicos. Mucha gente tiene problemas de salud crónicos y esto puede complicarse. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas es conectarnos con los demás. Nosotros somos seres sociales y necesitamos estar conectados. El virus agarra lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de vínculo, y lo usa en nuestra contra. Pero nosotros tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente como estamos ahora. Hablar con nuestros amigos con la tecnología, hablar con nuestros afectos. Somos seres sociales. Tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente con la tecnología. Es importante tener rutinas diarias, porque en momentos de incertidumbre, ciertas rutinas diarias nos dan cierta previsibilidad. Tenemos que intentar dormir 8 horas por día. El sueño es salud. El sueño regula el sistema inmune, el sueño tiene un impacto en el sistema hormonal. Ya antes de la pandemia veníamos durmiendo mucho menos de lo que deberíamos dormir. Hacer actividad física, cualquiera, media hora a los chicos, 1 hora a los adultos. Puede ser aún en un lugar reducido, en la casa, mirando ejercicios en internet. La actividad física es el mejor ansiolítico y antidepresivo natural que tenemos. Siempre una dieta balanceada es importante, pero ahora más que nunca, igual que hidratarse. Saber que esta es una época donde tendemos más a fumar, a tomar alcohol, y hay que estar atento porque el estrés crónico puede ser un gatillo para usar más alcohol y fumar más. Hay que estar con mucha atención a esto. Tenemos que limitar las noticias sobre el COVID, sobre las redes sociales del COVID, sobre el COVID en la radio, en la televisión, porque si estamos todo el día chequeando los datos del COVID, del coronavirus, vamos a tener lo que llamamos una negligencia de la probabilidad. Vamos a pensar que nos vamos a enfermar más gravemente de las posibilidades reales que tenemos de enfermarnos gravemente. Así que es un momento para ser compasivos con uno mismo, ser amable con uno mismo, evitar presiones y establecer prioridades. También centrarnos en lo que está yendo bien. Cuando todo anda mal, hay algo que anda bien en la vida. Tenemos que centrarnos, elegir algo que anda bien. Por ejemplo, si todo anduviera mal en mi vida, yo igual podría respirar, hablar, ver, mover los brazos y las piernas. Y centrarme en ese privilegio, eso sería bueno, porque muchos de mis pacientes no pueden hacerlo. O sea, cuando todo anda mal, cuando todo parece que anda mal, hay algo que anda bien en nuestra vida y hay que concentrarnos en eso. También mantener esto en perspectiva, esto va a pasar. Estamos viviendo mucho dolor,
mucho sufrimiento y vamos a vivir mucho dolor y sufrimiento, no tenemos que negarlo. Aceptar las emociones negativas es parte del bienestar. Repito, aceptar las emociones negativas es parte del bienestar. Pero tenemos que mantener esto en perspectiva. Le vamos a ganar al coronavirus. Nuestra especie, la humana, le va a ganar a un virus nuevamente. Pero vamos a tardar un tiempo. Yo veo todo el 2021 dedicado a que aparezca la vacuna, a que se distribuya, a que se vacune a una gran parte de la sociedad mundial, que haya una inmunización importante en cada país. Y eso va a llevar parte del 21. Pero esto va a pasar. Vamos a volver a abrazarnos, vamos a ganarle al virus. Y vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Esto nos da ciertas perspectivas, es muy importante. Si alguien cree en algo, es el momento de usar el sistema de creencias porque nos da una brújula moral y espiritual en momentos que necesitamos apoyo. Cuando uno está tenso, ansioso, la respiración se hace más corta, más tensa. Inspirar profundamente, mantener la respiración y exhalar profundamente y hacer esto en forma repetitiva puede ayudarnos mucho, es muy rápido, es gratis, disponible. Practicar mindfulness es un tipo de meditación, es una técnica budista de meditación, mindfulness, es M-I-N-D-F-U-L-E-N-E-S-S, mindfulness. Es una técnica de meditación budista que la medicina y la ciencia moderna la han tomado para mejorar el bienestar de las personas. También el altruismo, hacer algo por los demás es muy importante, porque ayudamos al que ayudamos, pero también el ayudar nos activa los sistemas de placer de nuestro cerebro. También es muy importante saber que más allá del dolor y el sufrimiento que estamos atravesando, una adaptación positiva al cambio es posible. En situaciones críticas, graves, muchas personas y también muchas sociedades desarrollan una conducta que llamamos resiliencia. La resiliencia es la capacidad de enfrentar un problema, atravesarlo y salir más fortalecidos. La resiliencia es aquella cualidad que nos da a los seres humanos la fortaleza psicológica para lidiar con el estrés y las dificultades. Quienes son altamente resilientes logran encontrar la forma de cambiar el rumbo, sanar emocionalmente y continuar avanzando hacia sus metas, hacia sus objetivos. Así, una vez superado el shock inicial y el dolor de una situación de alto impacto emocional y social, muchas personas y muchas comunidades experimentan nuevos sentidos de significado, de propósito en la vida, nuevas fuerzas, confianzas internas y mayor apreciación en nuestros vínculos, en nuestras relaciones. Además, en este cambio dinámico que vamos viendo, es frecuente que nos volvamos más altruistas, más compasivos. Entonces el bienestar colectivo, el bienestar de los demás, cobra más valor que el propio éxito o el estatus individual. Todo esto, todo este cambio que podemos experimentar en situaciones graves, se llama resiliencia. Los seres humanos somos seres adaptativos y fuimos concebidos para afrontar situaciones de adversidad y crisis. Y a nivel comunitario es muy probable que surja un sentido común de propósito, un espíritu de cooperación que nos conduzca a un nivel más alto de integración. Es como si en lugar de existir individuos aislados, las personas nos fusionamos en un todo y nos volvemos más conscientes de que la supervivencia está ligada a la supervivencia de los demás. Así que, aún en situaciones muy adversas, la buena noticia es que es posible desarrollar estrategias individuales, comunitarias y colectivas de afrontamiento. Pero esto no sucede de manera lineal.
Es también verdad que las crisis pueden tener el efecto contrario y conducir a un estrés intenso, a un estrés sostenido en el tiempo, en el que los lazos sociales desaparecen y las personas se vuelven más egoístas, individualistas. Por esto es muy importante insistir en que es necesario desarrollar un espíritu colectivo para poder hacer frente a lo que deje la pandemia y para afrontar o enfrentar futuras amenazas. Esta pandemia es un recordatorio de que nuestra salud, la salud humana, está vinculada a la salud del planeta. Los coronavirus son zoonóticos. Esto significa que se transmiten de animales a personas. Y nuevas investigaciones están mostrando que este tipo de condiciones está en aumento. Y para evitar futuras zoonosis, debemos abordar múltiples amenazas a los ecosistemas y a la vida silvestre, incluida la pérdida y la fragmentación del hábitat, el comercio ilegal de animales, la contaminación y el cambio climático. Y a lo largo de la historia, si uno ve las epidemias, todas han llevado a grandes cambios sociales. Las pandemias siempre cambiaron a la sociedad. Y lo más probable es que esta pandemia nos cambie de nuevo. Todavía no sabemos cómo será el mundo una vez que le ganemos al COVID-19. Pero sí vemos que desde hoy ya se está reconfigurando las relaciones de la sociedad con los gobiernos, con la ciencia, con la educación, con la tecnología, con el ambiente, con el mundo exterior. Y este proceso que estamos viviendo nos va a obligar a reconsiderar quiénes somos, qué valoramos de verdad. Y en el largo plazo puede ayudarnos incluso a reconsiderar nuestra mejor versión. Muchas veces, si miramos la historia, vemos que las crisis y desastres produjeron cambios para el bien. Por ejemplo, fue después de una de las peores plagas de la historia humana que muchas ciudades europeas, pero particularmente Florencia, lanzaron el Renacimiento. La Guerra Civil Americana les permitió a Lincoln y a sus aliados crear un ferrocarril transcontinental y una red de universidades públicas. La Gran Depresión dio lugar a una serie de leyes que redujeron la desigualdad. La pandemia del gripe de 1918 ayudó a crear un servicio de salud pública en muchos países de Europa. La crisis provocada por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial dieron origen al estado de bienestar. O sea que muchas cosas buenas pueden suceder luego de pandemias como esta. Pero debemos estar atentos porque también las crisis pueden sacar lo peor de nuestra especie. Podemos volvernos más individualistas, más autoritarios. La peste bubónica, por ejemplo, desató una violencia masiva en Europa que incluyó el asesinato de catalanes en Sicilia, clérigos, mendigos, con más de 1000 comunidades erradicadas. Y más recientemente en la historia, después de los ataques terroristas de las Torres Gemelas en el 2001, el control del gobierno sobre las sociedades aumentó en forma vertiginosa y se lanzaron nuevas e injustificadas guerras de ocupación. Aunque no todas las pandemias conducen a la violencia, la amenaza de la enfermedad puede también aumentar la discriminación. Así que podemos salir con lo mejor de nuestra especie, con el altruismo, la cooperación, la empatía, la inteligencia colectiva, pero también podemos salir con lo peor de nuestra especie. El mayor riesgo es que salgamos con más autoritarismo, que algunos poderosos usen la excusa de cuidarnos para controlarnos. Y tenemos que estar atentos para que esto no sea así. El resultado de la crisis actual depende exclusivamente de nosotros. Depende de cómo respondamos todos a este desafío. Y en la Argentina, en nuestro país, esta crisis es además una nueva oportunidad para internalizar más que nunca que la educación es el arma más eficaz para
combatir la pobreza, para reducir la desigualdad y también para enfrentar las grandes amenazas de nuestro tiempo: la ignorancia, las mentes sesgadas, los prejuicios, la incomprensión del otro. Una palabra que ganó mucho protagonismo en el último tiempo y que va a ser clave para el futuro es lo que nos va a permitir sobreponernos a este trauma colectivo. Y esa palabra es la empatía. La empatía es la posibilidad de imaginar que el otro tiene creencias diferentes a nuestras creencias y que quizás en esas creencias diferentes a las nuestras haya semillas de verdad, haya semillas de verdad. Esa es una empatía cognitiva, pero también una empatía emocional, que es sentir lo que siente el otro. Y la empatía es importante y será cada vez más importante porque nos posibilita pensarnos como un todo social que necesita de los demás, de todos, de cada uno para salir adelante. Estamos viendo la propagación de un virus, pero también desde el principio hemos estado viendo la propagación del miedo, porque estamos frente a una experiencia novedosa, amenazante, impredecible. Por primera vez en la historia de la humanidad existe una pandemia de miedo globalizada. Y el miedo es uno de esos estados emocionales que hace que el mundo se detenga, que todo el resto del entorno entre en un compás de espera hasta que ese peligro sea resuelto. Pero el miedo no puede ser nuestro guía cuando hablamos del futuro. Tenemos que tener menos miedo y más cuidado. Menos miedo y más cuidado. Porque el miedo es una emoción muy efectiva para el control social. El miedo a quedarse sin trabajo le hace al trabajador agachar la cabeza. El miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso. El miedo a perder lo poco que uno tiene no le hace a uno ir por más. Por eso debemos superar al miedo. Y frente a la política del miedo está la cooperación. Nadie sabe en todo el mundo la fórmula mágica para salir adelante después de esta pandemia. Pero nosotros, en nuestra región, en la Argentina y en Latinoamérica, tenemos por delante la obligación de soñar, pensar, explicar, trabajar y hacer una sociedad más desarrollada, más igualitaria. La pandemia ha puesto al descubierto y en el centro de la escena muchos problemas históricos de la Argentina. Las grandes desigualdades económicas, las diferencias en el acceso a la salud, a la educación y al trabajo formal. Esta pandemia ha despertado a muchos con el hecho de que las viejas formas de hacer las cosas no funcionan más. Hay que repensar la Argentina y tenemos una responsabilidad individual y colectiva. Para esto necesitamos respuestas innovadoras y honestas, porque está visto que las fórmulas conocidas hasta aquí no funcionan. No podemos enfrentar esta nueva crisis y cambiar la tendencia decadente crónica de nuestro país con las mismas prácticas de siempre. Necesitamos un despertar moral y un despertar ético en la Argentina. Ahora no es el momento para pensar en pequeño. No es el momento de las mañas de la vieja política. Tenemos por delante una enorme responsabilidad. Es una responsabilidad que no puede paralizarnos, sino que debe ser un estímulo para salir de nuestras zonas de confort y liderar con el ejemplo. Tenemos una deuda de inspiración y de modelos con los jóvenes. En nuestro país, las nuevas generaciones desconfían de la política, de las instituciones, y no ven a la educación como camino a la movilidad social ascendente. Ser joven hoy en la Argentina es un gran desafío. Y tenemos la obligación de decirles que no aflojen, que tienen un rol central, un rol protagónico en la reconstrucción nacional. Darse cuenta de esto puede intimidarlos, pero también es inspirador. Los jóvenes no tienen que aceptar las cosas como están. Por el contrario, tienen la oportunidad de hacer las cosas en forma diferente. No tienen que conformarse. Y como siempre ha ocurrido en los momentos clave de la historia, dependerá que los jóvenes salgan y reescriban lo que parecía imposible.
Y recomponer nuestra confianza en las instituciones implica que todos nos involucremos. Fortalecer las instituciones, particularmente la justicia, debe ser una de las bases de la reconstrucción argentina. Entre todos debemos protegernos de los abusos del poder, la corrupción, las arbitrariedades, las chambonadas. Permítanme insistir en esto. Las crisis y las emergencias han sido históricamente fuerzas que ayudaron a parir nuevas oportunidades y han fortalecido las voces de los pueblos. Nuestro país necesita desde hace mucho tiempo, pero ahora, de manera urgente, un acuerdo que la estabilice y convoque a todos. Necesitamos consensuar hoy mismo un acuerdo basado en un plan estratégico de país, que no sea la propuesta de un grupo, de un gobierno, de un partido, sino que sea el de todos los argentinos. Tenemos que trabajar, como lo hicieron ustedes, para ponerle fin a la grieta que nos embrutece y cada vez nos empobrece más. Para esto necesitamos líderes que nos unan. Tenemos que desconfiar de los líderes que nos dividen. En Argentina, un país pobre, sin un proyecto estratégico de nación, la grieta es una tragedia. Y las diferencias sostenidas a ultranza son una verdadera condena. Debemos respaldar a líderes que nos representen con esperanza, nunca con miedo. Y tenemos que hacernos de una vez por todas las preguntas importantes. ¿Cómo vamos a hacer para generar la confianza necesaria para la reconstrucción económica y social de nuestro país? ¿Cómo vamos a hacer para dejar atrás los odios, los rencores, los miedos y construir acuerdos básicos para tener una visión estratégica de nación? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? ¿Cómo vamos a hacer para generar políticas de investigación y desarrollo que generen más valor agregado? ¿Cómo vamos a insertarnos en la economía global post-pandemia? ¿Qué Estado necesitamos? ¿Cómo vamos a hacer para asegurar de una vez por todas que nadie tenga menos oportunidades de desarrollarse plenamente? Y muchos prometen cambios fáciles y rápidos, pero esto requiere un plan, estrategia, consenso, inversión, constancia y paciencia. Los cambios reales y sostenidos en el tiempo no llegan con un gobierno en particular ni con políticas espasmódicas. Los desafíos que tenemos por delante son serios y son muchos. En mis recorridas previas a la pandemia por el país, yo he ido a Venado Tuerto, he recorrido la Argentina muchísimas veces y la seguiré recorriendo en persona, cuando vuelva a ser posible. Va a volver a ser posible. Pero ya en mis recorridas profundas, desde que regresé a Argentina, Antonella en su generosa introducción mencioné que yo regresé en el 2001, y más allá de mi tarea como médico, como científico, como docente, como emprendedor, recorro la Argentina de hace años transmitiendo este valor del conocimiento, empoderando a cada ciudadano para que presione por una sociedad del conocimiento. Y ya desde hace mucho tiempo yo veía en las recorridas por la Argentina profunda a muchos compatriotas como resignados, sin esperanza. A todos les parece lo mismo. A nadie le creen. Y también en ese miedo, cada uno cuida lo suyo. Y es como una rueda de reincidencia, negativa, no virtuosa. Y entre todos tenemos que lograr la forma de cambiar eso. Tenemos que recomponer la confianza, unirnos hacia un propósito común, tener un sueño colectivo y un nuevo clima de época que nos involucre a todos, como aquel que en los 80 reclamó democracia, para esta vez reclamar desarrollo con equidad social. Y el paradigma de conocimiento que es el motor de la economía mundial en este mundo que estamos viviendo. Y lo que ha trastornado a nuestro país son las políticas pendulares. Y es imposible pensar a largo plazo sin solucionar esto. Tenemos que luchar para conseguir políticas estables a largo plazo. Y soy optimista porque acá probamos casi todo, menos el camino al desarrollo. Siempre estuvimos discutiendo el subdesarrollo sustentable. Venimos militando el subdesarrollo en forma sistémica durante muchísimas décadas. En 1970, la economía argentina era mayor que la economía de Brasil. Hoy,
El estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía medida por el PBI más grande que la Argentina. Argentina fue el país en los últimos 60 años que tuvo más recesión, más que la República Democrática de Congo, Zambia, Haití, Chad y Burundi. El PBI por habitante de Argentina este año será igual al año 74, medio siglo perdido. Tenemos que convencernos de una vez por todas que si no queremos seguir generando pobreza, que la riqueza de una nación se mide por el capital humano, por el talento humano, por la educación, la ciencia y la tecnología, y que ahí está la base del desarrollo social. Nuestro desafío es transformar este nuevo paradigma en el paradigma del desarrollo argentino, y que este sea la gran causa nacional como fue la democracia en los 80. Esta es una causa que puede y debe ser de todos, sin distinción de clase, partido o ideología. Por supuesto que son imprescindibles las políticas de estabilización macroeconómica, pero la única manera de reducir la pobreza, de lograr un desarrollo, equidad, salarios más altos, aumento de las exportaciones de alto valor, sustituir importaciones y todo un círculo vicioso, es invirtiendo en la gente, en la verdadera riqueza de una nación, con nutrición adecuada, salud, educación de calidad, y poniendo este capital humano con la ciencia y tecnología a generar conocimiento que luego se articule con el sector productivo. Y este paradigma nuevo va a ser clave para lograr un cambio de mentalidad colectiva y una reforma cultural que deje de premiar la viveza criolla, la trampa, la tolerancia y la corrupción que nos ha llevado a esta decadencia. Y valores como los que tienen ustedes en el interior, el trabajo duro, la honestidad, el coraje, el juego limpio, la tolerancia, la lealtad y el patriotismo, pueden sonar a cosas viejas, pero son valores de verdad. Y hoy necesitamos el retorno a esos valores. Los países desarrollados no son desarrollados y luego invierten en educación, en salud, en ciencia y tecnología. Justamente llegaron a ser desarrollados porque antes invirtieron en las personas, en la salud, en la educación, la ciencia, la tecnología, y vincularon el conocimiento con el sector productivo. Y tenemos todo en la Argentina para crecer, para ser más ricos. Algunas de las áreas son la energía, no solo fósil, sino también las fuentes renovables, la digitalización, la inteligencia artificial, la ciencia de la salud, la explotación sustentable del mar, la tecnología nuclear, la industria satelital, la industria del litio, la bioeconomía, la economía del conocimiento. Una apuesta mayor a la biotecnología y la bioeconomía permitiría agregar conocimiento y valor a la producción agrícola y agroindustrial. Y serían áreas críticas para un desarrollo argentino sustentable, sostenible en el tiempo. Agregar más valor a los productos que exportamos es imprescindible. Y cuando planteamos todo esto a lo largo y a lo ancho del país, muchos nos argumentan que somos demasiado pobres para hacer todo esto. Y acá es increíble porque muchos argumentan pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. A Nehru, que fue el arquitecto de la India moderna, cuando asumió como primer ministro y empezó a invertir en educación, en tecnología, en ciencia, en salud, los opositores lo criticaban y le decían que la India era demasiado pobre para invertir en todo esto. Y Nehru sabiamente le respondía, justamente somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Ya lo decía Alberti, enseñar al pueblo a crear riqueza es enseñarle a ser fuerte y libre. Y para esto tenemos que hablar seriamente de educación. Y cuando hablamos de educación hay quienes que responden que hay otras prioridades, por ejemplo la economía. Y lo que tratamos de explicar es que la educación es la cuestión económica de nuestro tiempo. Las competencias en los países ya son y van a ser por los sistemas educativos, científicos, tecnológicos y por el conocimiento que ellos generen. Lo que está en juego es la generación de productos para lograr una mayor competitividad. Y muchos no quieren educar, y esos son los verdaderos adversarios. Porque cuando uno educa a una persona, la hace más libre, más llena de oportunidades. Y para mí esto es personal. Para mí la educación no es una frase linda, es lo que cambió mi vida. Como la mayoría de ustedes, yo no nací en una élite, ni social, ni económica, ni cultural, ni política. Y la educación fue la única arma que tuve para
tener una autoestima necesaria para perseguir mis sueños, para tener una voz en la ciencia en mi área a nivel internacional, para tener una voz en mi país, para conocer el mundo, para ser más libre, tener más oportunidades. Así que para mí la educación no es un eslogan, es lo que cambió mi vida. Y en momentos difíciles como el que vivimos, la inversión en innovación y educación no son opcionales, son claves para avanzar en la justicia social y romper las crisis periódicas que tenemos. Pero sin un acuerdo básico va a ser difícil de lograr todo esto. Para eso tenemos que recuperar la capacidad de debatir. Debemos lograr la capacidad de dialogar con quienes tienen distintas visiones, sin descalificaciones, sin pensar que de un lado están los buenos y del otro los malos. Y estemos seguros que vamos a encontrar mucho más consenso de lo que imaginamos. Y además de pensar un país, tenemos que actuar, porque estamos frente a un desafío que nunca imaginamos. Y debemos innovar y soñar en grande, no tenemos otra alternativa. No nos podemos permitir que por falta de visión y de entendimiento se pierda una visión, una oportunidad única que ha traído esta crisis. Tenemos que empezar de nuevo, con un nuevo proyecto de país, en un nuevo escenario socioeconómico mundial, donde hay muchas amenazas, pero también muchas oportunidades para un país como el nuestro, con valiosos recursos humanos y naturales. Pero tenemos que trabajar mucho para cerrar acuerdos, acercar posturas entre los diversos actores sociales y garantizar que las oportunidades les lleguen a todos. La refundación argentina necesita de todos, de nuestras fuerzas, de nuestras ganas. Podemos salir de la situación más resilientes, más fortalecidos que antes, mejores que antes. Pero tenemos que hacerlo entre todos. Nadie hace grandes cosas por sí solo. Y aunque a todos nos parezca que está roto, aunque muchos nos sintamos huérfanos, no representados, y sepamos que hay una máquina intangible de impedir, tengan esperanza que es posible. Pero para eso tenemos que participar, involucrarnos. El cambio no va a venir si esperamos a otra persona u otro momento. Tenemos que ser el cambio que hemos estado esperando. Es un momento que todos recordaremos por el resto de nuestras vidas. Y es hora de estar a la altura. Soy optimista, porque nunca hicimos de todo. Pegamos volantazos de un lado para otro, pero nunca encaramos sostenidamente el camino del desarrollo. Y también soy optimista porque la Argentina es una frustración. Pero puede ser una frustración porque todavía hay expectativas, hay esperanza. En la Argentina tenemos un dolor común. Lo que nos falta es un sentido de propósito común. El futuro nos reserva algo mejor, siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo. Churchill decía, el éxito no es el final, el fracaso no es fatal, es el coraje de continuar lo que cuenta. Y es hora que empecemos a construir entre todos la Argentina que merecemos. No es el momento para quedarnos quietos. Y si nos unimos, no hay techo para lo que podamos lograr. Nuestro país necesita liderazgos que brinden una visión en la que todos puedan sentirse parte. La democracia no funciona si nos callamos. No subestimo los desafíos, pero soy optimista. Porque la humanidad avanza. Quizás no en línea recta, pero avanza. Y debemos comenzar donde siempre empieza el cambio. En nuestra propia casa, en los círculos sociales, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. También es tiempo de reconstruir la Argentina desde la moral y la humildad. Si nos creemos más de lo que somos, siempre seremos menos de lo que podemos. Y tenemos que hacerlo. Yo sé que muchos chicos no ven futuro y se quieren ir. Yo los entiendo, pero les invito a quedarse. Porque esta es la lucha de nuestras vidas. Esta es nuestra patria. Como dijo José Martí, nuestro vino es agrio, pero es nuestro. Y esa sensación es inigualable.
Mariano Moreno describió bien la patria. Él decía, allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Muchas gracias. Ay, Facundo, qué lujo es escucharte.